la puerta. Perdón. Muy buenas tardes. Como verán, ya empezó el debate previamente aquí en Contrapunto TV y qué bueno que se va pintando porque pues ya vienen muchos temas que van a estar muy calientitos. Claro, estos que vamos a tratar hoy no tienen que ver con la visita de Trump de México, que es todo un tema. Pero algunos estamos indignados, otros lo piensan como una genialidad. O una irracionalidad, ¿no? Son de las medidas que están en ese limbo. Ya nos tendrás que invitar a otra. Ya trataremos ese tema para que nos agarremos del chongo. Bueno, pues amigos, pues estamos aquí en Contrapunto TV y como fue anunciado previamente, tenemos dos temas que también son candentes. Uno de ellos tiene que ver con cómo resolver el conflicto magisterial, que cuando creíamos que había llegado a su punto máximo, cada vez va prolongándose más. Y el otro tema que también se está poniendo muy candente es qué está sucediendo en Morelos, que ustedes saben, hay un movimiento muy fuerte que pide su destitución. El gobernador. Exacto, del gobernador. Y para analizar estos dos temas tenemos el gusto de contar con nosotros nuevamente al politólogo de la UNAM, Alfonso Jiménez de Sandi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Qué gusto, Enrique. Alfonso, que estés con nosotros. Muchas gracias. Y hoy pues vamos a aprender mucho, ¿verdad?, de los análisis claro que sí, cómo nos vamos a hacer. Y bueno, pues Oscar Valencia, muchas gracias, amigo. Que agradecemos mucho su presencia, que a pesar de sus múltiples actividades que tiene... Corremos y salimos volando para acá, pero para mí es un gusto y un honor siempre estar contigo y sobre todo con Alfonso y que nos acompaña. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Como ustedes saben, rebasamos los 2 meses de lo más intenso, porque no puedo decir que 2 meses de conflicto, sino de lo más intenso del conflicto magisterial. Y parece que no tiene para cuándo, Alfonso. ¿Cómo ves el asunto? Sí, no, yo lo veo muy complicado todavía, ¿no? Claro. No hay forma de negociación ya. Está cerrado todo, ¿no? No hay ninguna posibilidad. Hasta el momento, la posición del gobierno aparentemente ahora sí es muy severa, en el sentido de que, pues, mientras no regresen ustedes a las clases, ¿verdad?, nosotros no vamos a seguir dialogando, ¿no? Ese fue el mensaje. Claramente, y la gente, pues, parece que no le interesa. A pesar de eso, sí según algunas informaciones, se han estado abriendo algunas escuelas, en Oaxaca, en Chiapas, pero yo siento que los dos estados son los más conflictivos, ¿no? Me parece que también, no sé si estamos frente a la posibilidad también de cambios en el gabinete de Peña Nieto. Se habla de la remoción del secretario de Gobernación. Se habla de la remoción del secretario de Hacienda. Del secretario de Hacienda, del secretario de Educación. Del secretario de Educación ya también debería haber sido removido. Es decir, aquí el tema es también a quién está. Esto ya se vinculó, como lo dijimos en sesiones anteriores, con el tema de la sucesión, ¿verdad? O sea, estos personajes. Se montó en ese exactamente, estaban ahí interesados en ser protagonistas. Y bueno, al que les ha ido muy mal a todos, ¿no? Les ha ido muy mal a todos porque a Gobernación podemos pensar, bueno, pues se limitó un poco después de Nochitlán la violencia, ¿verdad? Pero la situación sigue empantanada, sin acuerdos. Y del lado de la reforma educativa, pues estamos en una situación también muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. No hay avances tampoco. Está la discusión ahorita sobre el modelo educativo que en foros en un mes quieren que se elabore una nueva reforma. ¿No? Bueno, no una nueva, sino que una discusión, ¿verdad?, para tomar en cuenta. A mí me parece que fue demasiado violento el inicio, ¿no?, de la implementación de la reforma. Ya el anterior secretario de Educación había tenido graves problemas. Inició con el mismo tono de fuerza y tuvo que hacerse hacia atrás, ¿no? Claramente hoy ya el discurso de Nuño ya no es el mismo que antes, ¿no? Ya es un funcionario mucho más tranquilo, sigue diciendo... No, bajó el perfil muchísimo. Pero bajó muchísimo, ¿no? Entonces, el golpe a ellos ya fue dado, ¿verdad? Claro. Porque inclusive ahora ya hasta dentro de la misma gente hay ¿no?, grupos que están también en desacuerdo con la evaluación, que profesores que han pasado
y que han acreditado, no les han dado los estímulos. Aunque también dentro de la coordinadora ya hay división. Y también dentro de la coordinadora, ¿verdad? Entonces, el panorama pues se ha hecho un poco más complicado. Bueno, vamos a decir... Creo que esa es la palabra. Sí. No, Oscar, cada vez se complica. Yo creo que sí, pero yo quisiera primero felicitarte porque está otra vez con nosotros Alfonso, porque este tema con Alfonso lo hemos seguido puntualmente. Sí. Por eso Yo lo creo hemos que invitado. es el tema con Alfonso hemos transitado durante el estos seguimiento, ¿no? 96 programas que hemos tenido. Este tema en particular lo hemos tocado con Alfonso. A mí, la verdad, me da mucho gusto que nos acompañe, que nos dé su punto de vista. Creo que siempre ha sido muy objetivo. Pero si recuerdan, primero, el cambio del secretario, primero lo aplaudimos. Luego, la implementación la avalamos en esta misma mesa. Y luego lo que fue pasando es que el tema se le fue saliendo de control. Cuando yo creo que hubo momentos en los que el mismo secretario de Educación, no sé si por pensar en el tema del telón de fondo, que es el 2018, o por alguna circunstancia, pues el tema Nochistlán es el punto de quiebre. Entonces, ahí yo creo que primero debimos o sea, se señaló también en esta mesa que Nochistlán era un tema que ya rebasaba el tema de ser, ya no es un tema de implementación de la reforma, ya no es un tema de maestros, ya estamos hablando de vidas y de cómo se dio el tema. También me acuerdo que Enrique habló de que había que ver cómo se dio ese hecho, no nada más era decir, hubo víctimas y eso hay que llegarlo así. Y no hemos tenido como muy claro pues de quién disparó primero, porque se dice que de los dos lados había armas y que unos se defendieron y que los otros respondieron en las dos versiones. Bueno, déjenme anotar, no sé si se enteraron, pero ya hoy hubo un video que sacaron. Que la Policía Estatal también disparó. Que la Policía Estatal también disparó, ¿no? De una periodista de Ciro Gómez Leiva. Entonces también está Gabino Cue. Entonces Gabino Cue también está metido en este ajo, no nada más es el secretario. ¿No? Entonces, yo creo que tantos ingredientes, volvemos, ya más para recapitular, hace lo que tú dices, lo he vuelto muy complejo. Tan es así que hoy no tenemos una solución. Y si a mí me preguntan en el camino hacia acá, me venía matando en el tráfico, dije, ¿cuál es la solución? No la veo. O sea, no encuentro un tema simplemente de distensar el tema. Porque, a ver, los que ya fueron aprendidos, fueron soltados, según entiendo. Porque esta era la mano dura que estaba ejerciendo el secretario y que yo por lo menos ahí, me acuerdo que Enrique y yo dijimos, si hay un tema de delincuencia y hay un mal manejo de recursos, pues que se aplique la ley. Pero en otro momento, pues resulta que esto se vuelve moneda de cambio y esto afloja las negociaciones para poder distensar el tema. Y yo creo que a cambio de las vidas humanas, o no sé si así lo quiero plantear, se libera a los líderes y parece como que baja un poco el tenor de que no era la confrontación a llegar definitivamente a que la confrontación se diera en Bucareli. Pero pues las calles siguen cerradas, la gente se sigue quejando, los ciudadanos somos víctimas de lo que está pasando. Y ya en el tema educativo, pues yo no veo para dónde va a caminar esto. O sea, yo veo que está trabado. Pero fíjense, llama la atención que sin que pierda la gravedad, es que no tuvimos Chicharito. Sí. Llama la atención que sin quitarle la gravedad a los bloqueos y demás, adquiere mucha relevancia la rumorología, ¿no? ¿Cómo no? O sea, la rumorología ha adquirido gran relevancia. Y justamente se mencionan movimientos de lo que justamente quiere la gente. O sea, la gente quiere las cabezas de Nuño, Videgaray, Osorio Chong, ¿no? Entonces, y no se sabe si estos movimientos, obviamente no creo que obedezcan a la gente, porque sería de alguna manera darle la razón. Más bien como que obedece a las cuestiones de la sucesión presidencial, ¿no? Claro. De cómo se da un golpeteo muy fuerte entre Osorio y Videgaray. Claro, ¿no? claro. En uno. Y ese, pero digamos, Nuño está más en el lado de Videgaray, digamos, ¿no? Ah, ok. Ajá. Dentro de ese grupo, ¿no? Entonces da la impresión que cobra más relevancia esos golpeteos en las esferas, en las altas esferas, que ya la cuestión de la gente, ¿no? Como que lo de la gente sí se ve, ¿no? Pero como que pasa a un segundo plano, me da esa impresión. Y tocando el tema de la rumorología, dicen que el tema del conflicto en el tema educativo es una cortina de humo para algo más. O sea, dicen, está negociado. Mucha gente dice, no, el tema está negociado, saben cuánto tiempo van a tener que durar, esto se ha vivido muchas veces, la misma Secretaría lo va a manejar, la misma Secretaría de Educación sabe cómo lo va a manejar, y la CENTE y la coordinadora saben cuál es su papel en todo esto. Es como que nos están queriendo vender que también esto es algo planeado, y no lo sé. O como si estuvieran preparando ya una salida, ¿no? O sea, y que esa sería la solución. Por ejemplo, se maneja que Osorio se iría a Cedesol.
Sí. ¿no? Que Videgaray se va al Estado de México como candidato. Se menciona. Entonces, pero pareciera que ya el nuevo que fuera a entrar a gobernación ya trajera el as bajo la manga. Exacto, para ya resolverlo. Pero evidentemente negociado con la gente. Claro, por abajo el que se habla de calzada, ¿no? Se maneja Lo la calzada. Y también la salida de Nuño sería un poco para también ajustar la reforma. Sí, ¿no? es que mira, yo creo que el devenir de los acontecimientos fue tal que el gobierno tenía, empezó a aplicar la fuerza, pero no llegó a lo último. Entonces la pregunta es ¿por qué no llegó? Algo sucedió ahí en efecto. ¿Iba a afectar la imagen presidencial o iba a afectar la imagen de...? ¿Cuál imagen presidencial? Bueno, ¿cuál? Hoy tan deteriorada. Amigos, vamos a tener que hacer un corte y regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Sobre todo porque él Amigos, estamos aquí de regreso en Contrapunto TV. Como verán, pues ya se está calentando más el análisis. Y bueno, pues creo que estaba hablando Alfonso, ¿no? Sobre los cambios del gabinete. Sí, yo decía que era una mala imagen, digamos, un impacto a la imagen del presidente o del mismo secretario de Gobernación. ¿Cuál imagen? ¿No? ¿Cuál imagen? Pues, ¿cuál imagen? La verdad o del secretario de Gobernación que no quería parecer como un golpeador, ¿no? Es decir, que eso es como permanente en la historia reciente del país, ¿no? No se quiere aparecer como gobiernos golpeadores, anti, ¿no? Porque entonces inmediatamente se les van a acusar de
violaciones de derechos humanos. Ahora, de cualquier forma, el tema de derechos humanos está tan grave que, y claro, lo que sucedió en Oxitlán fue tan grave que yo creo que sí se les pararon los pelos de punta, ¿no? Dijeron, no, ¿saben qué? No tenemos control. Pero da la imagen de que no tenemos control de esto. Pero a ver, por un lado, efectivamente está ese asunto de que no se quiere la imagen de represor. Pero también la presión del otro lado para que se acaben los bloqueos es muy fuerte. ¿Sí? O sea, porque claro, por un lado es que no quieres ser represor, pero por otro lado no estás aplicando la ley. No, claro, estás siendo todo omiso y estás perjudicando a amplios sectores de la población. Bueno, claro, por supuesto. Entonces el gobierno está en esos dos fuegos, ¿no? Así es, así es. Pero yo sí creo que en Oxitlán le salió muy mal, ¿no? El asunto es... Sí. Bueno, pero digamos, esto hasta cierto punto quedó atrás, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué sigue luego? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque el asunto, yo creo que ellos están diciendo que no hay negociación, que no hay paso atrás, que la reforma sigue, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, porque siguen bloqueando carreteras, siguen tomando, ¿no? Escuelas, entonces yo creo que la apuesta fue, vamos a dejar que... Pero a ver, ¿cómo se ha solucionado este problema históricamente? Siempre. Se negocia con cuotas, se negocia con cuotas, con recursos, con posiciones. Entonces yo creo que aquí sí coincido con Enrique, que el tema es directamente cómo se va a solucionar, pues con la salida del secretario de Gobernación y la salida del secretario de Educación. Y en esa posición lo que vamos a tener es la realidad de poder, en un momento dado, tener un secretario que pueda ser más blando en esa lógica y que no le dé y que le dé espacios a estos movimientos y que los dos se apacigüen, tanto la coordinadora como la CENTE. Yo siento que vamos a caer en una negociación y vamos a estar velando la reforma educativa para el siguiente periodo de sesiones. O sea, yo sí creo que debería salir el secretario de Educación, nombrar otro secretario de Educación con un perfil mucho más adecuado a la educación, a la historia de la educación en México. Hay muchos personajes, ahí tiene el PRI tiene cuadros muy importantes que puede rescatar el presidente. La pregunta es si quiere o no quiere, ¿verdad? O eso le va a dar la imagen de que no, pues ya está cediendo a la reforma. No forzosamente. Bueno, es que Oscar dijo velando la reforma, yo no creo que sería tan radical. Más bien matizándola. Matizándola, exactamente, ¿no? Entonces, metes a un... Pero a ver, ¿no le pierdes la esencia si la matizas? No, porque es lo que hizo ya, o sea, yo creo que quien dio las señales justamente es la directora del INE. Exacto. Que dijo que había que, o sea, que no se iba a aplicar la evaluación tal cual. ¿Sí? Exactamente. Sobre todo porque, pues, a estos funcionarios se les cayó la oportunidad de ser candidatos, o al menos eso parecería, ¿no? Bueno, Osorio, quién sabe, ¿no? Yo creo que Osorio todavía Osorio se afianza a su posicionamiento en las encuestas, porque si tú quitas a Osorio, Erubiel y Videgaray compiten con Mancera. Sí, entonces van abajo, es trágico, pero sí, el tema es... O sea, evidentemente se está planteando una salida en que se va a plantear un paquete de reformas legales, no constitucionales, legales, ¿no? Claro. Para replantear la evaluación, claro, ¿no? De manera yo les vuelvo a plantear, si no llevas a cabo la evaluación y no la llevas a rajatabla, estás matando la esencia de la reforma. No, o sea, si no la quieren ver como velarla, pues no la veamos así, pero al final de cuentas, entonces... ¿Cuál fue entonces el sentido de hacer una porque reforma? Puedes dar más plazos, ¿no? O sea, por supuesto. O sea, no plantearla tan a rajatabla como está, así es. Sino aplazar la evaluación, crear más, nuevas... Bueno, pues yo quiero ser el radical de la mesa y a mí me parece yo también creo que estamos matizando mal, porque la matización es simplemente decir, no acaba siendo lo que realmente querías. Mientras no la cambies de la Constitución, la evaluación ahí está. Ahí está. La forma es cómo se aplica. Así es. Yo también creo. Yo creo que puede venir un matiz por ahí, ¿no? Nuevos lineamientos. El mismo secretario está hablando de eso. O sea, sí estamos revisando. Claro, ellos tienen que decir, no va a haber ningún cambio fundamental, pero lo cierto es que además ya no tiene tiempo. Es decir, por más que quisieran ahorita en el plazo de 2 años, ellos ya no tienen tiempo. No tienen tiempo, ya se les acabó el tiempo. Y además llegan nada más a un callejón donde lo único que les va a tocar es pagar facturas. Claro. Pero lo que sí creo es que entonces volvemos al sistema donde quieres cambiar, pero al final no cambias nada. No, yo creo que ya hay cambios que son irreversibles. Sí, no, yo creo que no hay que ser
tan negativo. En ese sentido, yo creo que hay cambios que van a seguir, se están creando nuevos hábitos. Por ejemplo, hay algo que ya es irreversible, ya el IEPO ya no va a quedar en control. Por ejemplo, exacto. Lo de las plazas ya está muy difícil que se vuelvan hereditarias, ¿no? Exactamente. Sino cómo interpretar que Osorio Chong dijo que sea transparente el diálogo. Así es. Si tú transparentes el diálogo, ya no es que desnudas a la gente, porque ¿con qué argumento va a decir que las plazas sean hereditarias? Claro. Es un argumento insostenible, sí, ¿no? Exacto. Sí, pero no va a decir que era parte de su derecho. Era parte de su derecho. ¿Qué va a ganar la gente? Que no se les corra, que no se les devuelvan los descuentos, sí, ¿no? Exacto. Y que la evaluación se aplace, ¿no? Poco a poco. Exacto, sea más gradualista, en fin. Yo también coincido con esa visión de Enrique. Yo lo que les puedo decir es que al final es un tema que no vamos a dejar de tratar en esta mesa y que va a seguir, va a trascender de este sexenio a muchos el tema educativo, por supuesto, pues, eso seguirá. Pues yo digo, para mí esa es la manera de resolver el asunto. Así es. Que vaya ahí por ahí, quién sabe, ¿no? Sí, yo coincido que sería una forma inteligente de que se resolviera por ahí. La otra que es pues inteligente y triste. No triste, porque si te vas a una situación de choque frontal, que ya no lo hicieron, o aparentemente, bueno, están ahí, están diciendo, ¿no? Salió el encargado de la Seguridad Nacional diciendo que, bueno, no, pues si no se quitan los maestros y nosotros estamos entrar, vamos a entrar, ¿no? Sí, pero siempre está la amenaza de la espada de Damocles, ¿no? Exacto. Y eso es correcto viniendo de quien viene. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que digamos que no, te noto un poco pesimista. Sí, pues es que yo creo que se salió de las manos y se volvió a hacer un sancocho de lengua, lo que te habían prometido y no sale. Y eso me parece que es triste, porque si habíamos aquí aplaudido el buen manejo de lo que se estaba haciendo con la reforma y que se estaban llevando a cabo las evaluaciones y que si no se evaluaban iban a ser sancionados o despedidos, pues entonces ya no acabó siendo así. A mí me parece así. Había que hacerlo y llevarlo a cabo de manera eficaz y eficiente, y no fue así. Bueno, pues puede pero ser. en el resto del país sí se ha aplicado, ¿no? Claro, sí se ha aplicado y se está aplicando, ¿no? Yo creo que no. Y yo creo que sí es correcto que se modifique. Yo también. Para que la evaluación no se vuelva un elemento de encono. Exacto. O sea, lo que se vio es que la evaluación es un elemento de encono. Hay que manejarla de manera que no sea interpretado que no se vuelva algo incendiario, pero que sí se aplique. Sí, porque ya están las muestras de lo que se provocó, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy claro también que es preferible no ir por esa vía, ¿no? Aquí, a final de cuentas, lo que importa es la gobernabilidad, ¿no? Entonces, no vas a dejar un país, yo creo que eso también en el fondo es la cuestión del presidente, ¿no? O sea, no puedo dejar un país incendiado, ¿no? A mi sucesor. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a Morelos? Claro, me parece muy bien. Bueno, ¿qué está sucediendo en Morelos? Bueno, como se sabe, hay un conflicto muy fuerte en la entidad a raíz de que la criminalidad, la violencia, el crimen organizado se ha desatado. Todavía este año recordamos el asesinato en su casa de una alcaldesa, ¿no?, en Temisco, fosas clandestinas que se han encontrado, una ola de secuestros que tienen, por ejemplo, a Cuernavaca como el número 1 en violencia, en delitos violentos, y otras ciudades de Cuernavaca que también ocupan elevados índices en extorsiones, secuestros, y que tienen paralizada la entidad en desarrollo económico, creció 0.8, ¿verdad? Sí. Por debajo del promedio nacional. Sí. Considerando que hay otras entidades del país que están por encima del promedio nacional, ¿no? Y bueno, pues esta situación ha llevado a que se ha pedido la destitución del gobernador, incluso un movimiento del Frente Autónomo de Morelos, que organizó una marcha en la ciudad y que solicitó la intermediación de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, todavía ayer se reunieron y pareciera que quieren llevar el caso al Senado, ¿no? Tienen un juicio político contra el gobernador. Hasta ahí está la situación, no sé qué les parece. Bueno, además hay que añadir el tema de Cuauhtémoc Blanco, que tampoco le ayuda mucho. Adicionalmente. Que también genera incertidumbre platícanos qué pasa ahí. Bueno, ahí con Cuauhtémoc Blanco, además de ser un gran
jugador, es el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, y la gente que lo llevó a esa posición alega hoy que hay un rompimiento con ellos y saca a la luz un contrato donde dice que se le dieron 7 millones de pesos por participar como parte de esa candidatura, a la cual a la postre ganó, aunque usted no lo crea, ganó la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, con un buen margen de votos. Destituyó a su mentor político, Y Roberto Yáñez, ¿no? Y además, hablando de los temas de procedimiento electoral, pues 7 millones es un rebase de topes de campaña, porque en esa candidatura se podían gastar unos 4 millones de pesos. Entonces, si realmente se le dio 7 millones, simplemente por el puro pago de esa prebenda que se hizo en un contrato, pues ya habría habido un rebase de topes de campaña por parte del partido. Entonces, en este contrato no se menciona al partido, pero se menciona al hermano del presidente del partido, que en ese momento estaba a cargo de ese tema y que hoy es diputado, el hermano, y se menciona a un grupo de empresarios que son supuestamente los que financian esos 7 millones de pesos para que él entre en esa candidatura y se le pague para que participe. Exacto. Con lo cual ganó continuó su registro, que era su objetivo, pero pues ahora está más que eso, ¿no? Claro. Sí, es una situación muy grave porque nos ilustra también esta la situación. Cultura política. Claro, ¿no? Lo que sucede, ¿verdad? Lo que sucede en la vida real, de las campañas, de los municipios. Este es el municipio más importante de Morelos, ¿no? Que es Cuernavaca, la ciudad de Cuernavaca. Ahora, ¿qué no sucederán en otros municipios? Entonces, la situación es muy lamentable, es terrible, además ha habido un golpeteo muy fuerte contra los líderes de este movimiento, que además son personalidades pues muy destacadas de la sociedad civil, que han sufrido en carne propia el deterioro de la vida social, como es Cecilia, ¿no? Que perdió a su hijo. Entonces, yo sí creo que es una situación realmente muy grave, muy delicada, en donde inclusive hay hasta peligro de que pueda haber algún tipo de violencia peor, ¿no? Yo creo que al parecer sí va a tener que haber una salida de ese tipo, ¿verdad? Porque el movimiento es muy fuerte, sí pide la destitución del gobernador. El gobernador, que además, por otro lado, tiene intenciones, no sé, para ser candidato a la presidencia, ¿no? Por el PRD. Claro. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa y continuamos. Sí, ¿no? O sea, ¿cuál te quiere decir? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV analizando la situación de Morelos. Se comentaba, ¿verdad?, que Alfonso estaba comentando sobre la situación de ingobernabilidad. Exacto. Sí, o sea, no hay, digamos, la percepción que tiene uno, por un lado es de un gobernador que entró con muchas ganas de hacer cambios en un estado que, caramba, lleva varios años ya, varios sexenios también, en donde ha habido problemas muy serios de seguridad, ¿no? Porque acordémonos desde que estaba de gobernador el Carrillo Lea, ¿verdad? Posteriormente el panista, ¿no? Sergio Estrada Cajigal. Es decir, ha sido un estado en donde aparentemente ha habido serios problemas donde actúan vilmente organizaciones. Lo que pasa es un estado como de paso. Exacto. Entre Guerrero y la el Ciudad DF, de México. Y se trafica heroína, metanfetaminas, se está peleando los Rojos y Guerreros Unidos. Así es. La plaza, ¿no? Sí. Se están peleando ahí en la plaza. Exacto. Entonces, desgraciadamente se enfrenta a esta situación. Así es. Entonces no es un estado fácil de gobernar, nunca lo ha sido, como el estado de Guerrero, ¿verdad? Pero bueno, llegó este personaje, Graco Ramírez, con una aparente voluntad muy buena de transformar todo, inició los cambios de la policía, como mencionábamos. O sea, el mando único policial, pero pues sabemos que enfrenta resistencias. Claro, porque a nivel local, ahí es donde están penetrados. Sí, porque le pegas al presupuesto de los municipios, porque el tema de grupos, del ramo 33 a ellos les afecta muchísimo. Exacto, entonces no se ha acabado con la inseguridad. Y luego se aprobó lo del matrimonio igualitario, y eso lo enemistó con la iglesia. Bueno, que suerte que hablas de la ingobernabilidad. Pero se aprobó en el Congreso local. Sí, claro. Sí, pero apoyado, yo me imagino, por Graco desde una postura de izquierda. Sí, claro, por eso. No, por supuesto, claro. Pero esto le generó el conflicto con la iglesia. Con la iglesia local, que bueno, desafortunadamente ya no está don Sergio Méndez Arceo, ¿verdad? Que quizá hubiera sido menos beligerante, ¿no? Pero sí, la situación se le complicó también con este tema. Entonces, digamos, se llenó de enemigos. Sí, por Y todos luego lados. creo que también se confrontó con el mismo Cuauhtémoc, ¿no? Por el tema exactamente del mando único bueno, policial. no, claro, el Cuauhtémoc le dijo no se meta aquí, ¿no? Y luego finalmente Cuauhtémoc cedió en eso. No, bueno, cayó en y razón, ahorita con lo que o está algún sucediendo, asesor que se le dijo destapa que de ya. Cuauhtémoc, pues dices, no, pues qué caray. Entonces yo sí creo que, ahora, el grupo, yo pienso que el grupo más interesante desde mi punto de vista como analista político, que es el de Javier Sicilia, por lo que ha representado, por su participación desde la sociedad civil, por ser un tipo pacífico, por ser un tipo que no está metido, sí es preocupante que él ha alzado la voz muy fuerte en contra del gobierno de Graco, ¿no? Y ha llevado ahora este movimiento hasta esta petición. Ahora, yo hoy vengo con el tema de ser abogado del diablo. También habría que revisar la posición de Sicilia y también habría que ver pues, que su causa, que es muy legítima, la defensa de la vida de sus hijos y el dolor que le da esto, pues también hay que ver por qué mataron a los hijos, ¿no? Entonces, y cómo se puede ir involucrando y cómo está realmente enquistado el No, pero tema. eso ya está más que investigado. Además, él, digamos, es un personaje tan interesante por lo mismo, ¿no? Porque él mismo pidió ir a hablar con el verdugo de su hijo, ¿no? Y habló, lo perdonó. El personaje Sicilia me parece a mí que es muy interesante en términos de la posibilidad de cambiar esta sociedad, ¿no? Esta sociedad civil. Yo pienso que sí. Mira, ahora en estas manifestaciones también había voces que decían, ¿por qué nada más hacerle caso? ¿Por qué nada más hacerle caso a Sicilia? Bueno, puede ser
O sea, yo... Más amplio, por eso es un frente un poco amplio. tratado lo que trata de decir Oscar. Yo no veo tanto problema con Sicilia, sino con todos los que se agarran de él. Eso puede ser. Entonces, por ejemplo, comentábamos aquí en el récord que dentro del PRD pues tiene enemigos, ¿no? Graco, ¿no? Sí, a ver, tú mencionabas, Eso el es. trabajo de Graco como gobernador tiene trabajos parciales, pero todos los gobernadores tienen trabajos parciales. Yo insisto, díganme uno que me diga que está haciendo las cosas al 100%. Yo no vería uno, y ni siquiera por partidos, por nombres. Quisiéramos verlo, pero no lo hay. Entonces, en un tema de un sistema político donde Graco también se quiere postular a la presidencia por candidato del PRD, es que me es el punto de que abrió muchos frentes, le pasa igual como el presidente Peña. Exacto. Abre muchos frentes, ¿no? Y luego sale de control. Exacto. Entonces yo creo que Graco es lo que hizo. Sí. Abrió muchos frentes, sus mismas aspiraciones presidenciales es un frente, claro, ¿no? Entonces tiene enemigos dentro de su propio partido, Claro. y dentro de la oposición, Claro. ¿no? Entre lo Sí, por criticable lo que puede haber en el gobierno, además súmale los ingredientes de un boicot político. Pero en o todo de caso, intereses entonces, políticos. digamos, al abrir todos esos frentes y no poder controlarlo, está demostrando una incapacidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que él nunca se imaginó, como el presidente tampoco se imaginó, que esos frentes se le podían salir de control. Ahora, yo lo que creo que a lo mejor tendríamos que ver un poco más allá es que hay conflictos políticos, por ejemplo, en el PRI, como lo podemos ver con el conflicto ministerial y los actores políticos. Hay conflictos en el PRD, donde los actores políticos que levantan la mano tienen este tipo de circunstancias. Y hablemos del PAN, igual hay conflictos políticos que se están manejando, hay llamadas telefónicas, hay intereses políticos, hay todo está empezando a efervecer a la sazón del 2018, pero nos está generando un clima de incertidumbre y de ingobernabilidad. Habría que ver si la salida de Graco resolvería el problema. Habría Y que lo de ver. menos es quitarlo. Claro. Que a diferencia del magisterial, sí. Pero fíjate que yo creo que sería interesante, sería una cuestión, digamos, si se lograra, yo no estoy seguro todavía que se vaya a lograr, Yo pero no si se creo. lograra, vamos a ver, porque sí es un producto de una movilización de la Pero no es sociedad atizar civil. más las luchas políticas. Yo creo que no, yo creo que estamos ya, no, yo creo que es más bien sería una prueba de que podemos hacer eso inclusive también a nivel nacional ya, ¿no? O sea, cuando hay incapacidad en la presidencia para Pero gobernar. Estás Entonces, digo, lo han aportando- logrado, Es que quieres apagar el incendio con gasolina. Sí. No, sí. no, Sí, yo- porque estás avivando las luchas políticas, sabe lo que falta, ¿no? Para que termine. Pues es que el problema es que Pues, parece pues, mentira, pero yo apenas nada más Graco vamos, termina también vamos en para 2 4 años, ¿no? años con el gobierno que tenemos del Graco presidente. termina en 2 años también, ¿verdad? Sí, Porque sí, van en la misma paralelo. dirección. Mira, lo que pasa es, aquí lo que sucede es que, y pienso que por lo que se ha vuelto tan importante este tema, es porque del lado de Graco había una cerrazón y una negación de que había problemas en su estado, ¿no? Eso es verdad. O sea, él aparentemente Se decía, había todo negado es una maravilla, que todos estamos muy bien, ¿no? Y decía que era un complot. Y decía que era un complot y ¿no? que no pasaba nada. En cuanto empezaron los periodistas a sacar, Claro. y en particular el programa de Gómez Leiva, a sacar testimonios de la situación de inseguridad que había en Morelos, entonces esto se ha vuelto... Incluso el mismo Graco tuvo que ir Así es, ¿no? al programa. Así es. Sí, sí. Pero no le resultó porque sigue todavía. Sigue. Yo creo que él quiso apagar el fuego, Así es. pero sigue el problema. Sigue. Sí, no lo acabó por atemperar el tema, sino sigue ahí. Pero al final de cuentas, ¿cuánto tiempo le Entonces queda de esto gobierno? pero esto te ¿Cuánto demuestra tiempo le también- queda de gobierno a Graco? Por 2 eso años. estamos diciendo Pues dos. entonces yo creo que Pero más bien entonces, se ve más esto el te final demuestra de la- también que el tema de la policía única estatal tampoco es la solución, la panacea, que otros analistas como Buscaglia siempre lo han dicho, ¿no? De que no es la solución la policía única, porque si la policía única se queda en manos de delincuentes o de organizaciones criminales, va a ser Pero más, de igual manera va a ser puede más que- sencillo pero para no, ellos no seguir es más fácil delinquiendo. cooptar la policía municipal. Ya está Puede Ayotzinapa ser, para ver el pero tema. entonces tienes más control. Es decir, si tú tienes una policía así, puedes desde el nivel Entonces estatal- el problema no es la política pública, el Federal. problema es de la delincuencia, cómo bueno. coopta a policías únicas o policías Pero es que yo municipales. creo que ese es el problema del país. El problema Amigo, del país es ese. Bueno, yo creo que este tema todavía va a dar para mucho. Ajá. Y nomás para terminar, el domingo va a haber un plebiscito Ujú. que van a consultar sobre la gestión Sobre del la- gobernador. Ajá. Y vamos a pasar a las encuestas.
Si nos pueden poner las encuestas, recuerden que hubo una encuesta reciente. Estamos hablando del Estado de México. Del financiero. Intención de voto por candidato para cada partido, ¿sí? Los candidatos a gobernador del Estado en 2017 fueran los siguientes. ¿Por quién votaría usted? Efectivo, el 33% lo trae Josefina Vázquez Mota, el 30% Alfredo del Mazo, el 19% lo trae Delfina Gómez, Alejandro Encinas trae un 16%, y un candidato independiente cualquiera trae un 2%. O sea, se ve que si Josefina fuera la candidata... Delfina es de Morena. De Morena. Sí. Si fuera Josefina la candidata, ganaría. Ahora fíjense cómo otra vez, si las izquierdas fueran unidas... Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿Encinas es del PRD o es del PRD? Normalmente el PRD, pero se dice que es más de Obrador. Pues ahí yo podría pensar que a lo mejor un solo candidato podría medio aglutinar el tema, pero la alianza Morena-PRD se ve imposible. Lo que pasa es que se ve imposible, ¿no? Sí. Porque las bases no van a Vamos querer, a pasar ¿no? a la siguiente, por favor. Listo. Este es por partido. Por partido trae una mayor incidencia el PRI con 31, el PAN con 23, 15% Morena, 14% el PRD, los independientes con 5, el Verde 3, Nueva Alianza 3, el PT 2, Movimiento Ciudadano 2 y el Encuentro Social 2. Que ganara el PAN la gubernatura, el Congreso, pues lo mantendría el PRI, ¿no? Que es una gestión priista. Pero yo creo que pero al perder, claro que sí, ahí yo creo que va a haber división, ¿no? Es decir, un gobierno dividido, pero me asombra el crecimiento de esta... Bueno, si se analiza, yo creo que vamos a hacer un programa del Estado de México claro, para analizar cuál es el panorama, y eso a mí no me asobra porque si analizamos el panorama sí se explica este ascenso. Ahora, en el PAN se acaba de cambiar la dirigencia interna del PAN y ganó el candidato que estaba apoyando a Josefina Vázquez. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ganó la dirigencia interna del Estado de México. Cambiaron. La siguiente imagen, por favor. Cambiaron de rumbo y hay una nueva dirigencia más renovada y con unas visiones más ella vive más en profundas. Naucalpan, creo. Ella vive en Naucalpan, sí. Sí. Desde ahí tenemos tiempo de una más. Pues sí puede ser una ganadora, ¿eh? Yo creo que ahí el tema es simplemente ponerse de acuerdo, porque también entendamos que si Videgaray es el candidato, tendría que haber una amplia alianza, porque si Videgaray va, pues recursos no van a faltar, ¿no? Claro. Luego aquí tenemos un careo con Josefina, con el PAN y el PRD, trae un 42. Sí, o sea, ahí con arrasaría, Alfredo del ¿no? Mazo 32, con el PRI y el Verde. Ana Lilia Herrera con un PRI Verde también trae ahí un número determinado. Delfina trae un 22% y los candidatos independientes son 4, ¿no? Ahí como que ya se aglutinan los partidos. Es nada más con cada uno, ¿verdad? Sí, aquí estaríamos viendo un entre PAN-PRD contra PRI Verde Ecologista y a lo mejor Morena ahí haciendo... PAN-PRD en alianza. Sí, aquí es en alianza. Aquí en alianza. No, bueno, a mí me parece que esa es una muy viable posibilidad, ¿eh? Ahora, el más importante candidato del PAN ahorita es Josefina y el más importante en estas encuestas está Alfredo del Mazo, pero entendamos que viene también el tema de probablemente Videgaray para entrar, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí vendría Videgaray. Sí, ahora, Josefina trae un 42, 43 y 45 con distintos candidatos del PRI y Delfina varía de un 22, un 25, un 26. Ahora, Delfina realmente es una desconocida, ¿no? Claro. Pero digo, es la fuerza de López Obrador ahí. Es López Obrador con... Y son los municipios, ¿no? Más pobres del ahora, Alejandro Encinas con un PAN-PRD pierde. Alejandro Encinas, si fuera el candidato de la alianza PAN-PRD. Pero además ya perdió él, ya había perdido él. perdió. O sea, yo creo que él debería de retirarse, dato importante, ¿no? como Claro. si fuera Alejandro Encinas. Y quien crece ahí, por ejemplo, cuando es Alejandro Encinas, es Morena, y crece muchísimo, con un 28 y un 29. Fíjate, ¿no? Pues, y el PRI recupera con 35 y con 33, y solamente en un escenario donde el PRI cambia de candidato con Alfredo del Mazo, en vez de va con Ana Lilia Herrera, pues pierde 2 puntos porcentuales, no es categórico, pero sí a la sazón de que acaba ganando la candidatura con un 35 en el primero y la pierde en un 34, o sea, es un escenario cerradísimo. Pero en el primero y el segundo, ¿por qué varía? Porque cambia el candidato del PRI, es Alfredo del Mazo en el primero y Ana Lilia Herrera en el segundo. Tiene ese rojo 35 sí, es mejor y hay un candidato rojo. según esta encuesta. Alfredo del Mazo, sí. Sí. O sea que ahí claramente se van perfilando Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota y... Ana Lilia Herrera por Morena. Serían los tres candidatos. Delfina, Delfina, perdón. Bueno, amigos, pues agradecemos mucho su presencia.
Hoy fue un programa especial, así me he accidentado, pero bueno. Sí, son temas muy complejos. Y bueno, pues los invitamos para el próximo miércoles o con otro tema de gran interés. ¿Quién me felicita, tú o alguien? Felicidades. Ay, muchas gracias, felicitamos. cumpleaños. Bueno, se nos olvidaba felicitar a Oscar Valencia por su cumpleaños. Gracias. Y también le enviamos un saludo especial a Leti. A Leti Cuba. Leti Cuba, que es una de nuestras principales Ok, fans bueno. del programa. Igual, también a mi mujer que me está viendo. Gracias a todos los que nos ven. Y hasta la próxima. Hasta luego.